Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de otoño 2021 de la Facultad de Filología. Estamos en sesión híbrida, estamos aquí de forma presencial y también desde en streaming, ¿no? Desde el casa, en versión online. Y bueno, os recuerdo a las personas que estáis aquí que debéis pasar la firma y dejar constancia de vuestra asistencia, ¿no? Para lo relativo al crédito de libre configuración que habíamos solicitado. Bueno, para mí también, pues en nombre de todo el equipo organizador de este curso de otoño, es un placer estar aquí con ustedes y presentar la sesión de esta tarde, que va a ser muy interesante y bueno, pues muy bien también, ¿no? Coordinada y relacionada con los dos conferenciantes invitados. En primer lugar, la primera sesión, que será de 5 a 7, luego haremos un descanso y luego pasaremos a la sesión, a la segunda parte de la sesión. En primer lugar, va a intervenir el doctor don Emilio González Perrín, que bueno, para mí también es un placer, ¿no? Volver a contar con él en estas ediciones y siempre agradezco, ¿no? Su disponibilidad y su buen hacer en estos encuentros. Es muy conocido, como saben, no necesita presentación, es profesor titular de aquí de la Universidad de la Casa, pero también bueno, recordamos un poco brevemente su trayectoria, su currículum. Es islamólogo, sobre todo profesor también, como he dicho, ¿no? Titular de Pensamiento Árabe Islámico en el Departamento de Filologías Integradas de esta universidad. Su currículum es muy extenso, remito también a todo, ¿no? Su perfil online y toda su trayectoria allí, ¿no? Donde él tiene recogido sus publicaciones, porque es muy difícil, ¿no? De resumir al ser tan brillante y, como decía, tan extenso. Por citar solamente algunas de sus publicaciones quizás más prestigiosas, también de mayor impacto, recientes, que han aparecido, se encuentran Cuando fuimos árabes, en la editorial Almuzara, de 2018, y especialmente la última, de reciente publicación, El túnel de Ezequías, también en esta misma editorial, pues como decía, de este mismo año, 2021. Esta tarde, en su sesión, nos va a hablar de las lenguas arábigas, ¿no? Con un título también tan sugerente y que estoy segura de que van a disfrutar todos. Así que nada, para no robarle más tiempo y empezar la sesión, le dejo la palabra a mi gran colega y amigo Emilio González Ferrín. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Charo. Gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la hospitalidad y muchas gracias por la gestión y el buen saber hacer, ahí sí, clarísimo ya, demostrado en varios años, tanto tuyo como de Leopoldo, porque realmente están saliendo unos cursos de otoño en los que se participa para aprender, yo creo, ¿no? Para mí, bueno, al decir gracias por la hospitalidad, en realidad es una especie de redundancia ahí, porque jugar en casa tiene la gran ventaja de conocer los espacios, que parece una tontería, pero encontrarte físicamente en un sitio conocido, eso siempre ayuda mucho, ¿no? Yo hoy voy a hablar sobre los alfabetos arábigos. He decidido centrar, porque el planteamiento de hablar de las lenguas arábigas, pensé, bueno, hablo de la cantidad de variedades que puede haber dentro de la lengua árabe, o hablo de las posibilidades de expresión de la lengua árabe. Cuando estábamos tanteando el título, la palabra arábigas quedaba muy antiguo, pero yo creo que ya solo se usa para la goma arábiga, ¿no? Pero tiene la gracia orientalista. Imagino que en los tiempos de hipersensibilidad a lo mejor resulta que la palabra orientalista duele un poquito, pero hay una parte, digamos, amistosa de la palabra orientalista que es el enamoramiento estético, no simplemente esteticista, sino estético en el sentido kantiano, de toda la percepción de Oriente en Europa. Y a mí esa palabra arábiga pues me trae esos resabios orientalistas en el buen sentido de la palabra, en el sentido ampliado del gran tour que hacía la intelectualidad europea, en ocasiones llegando hasta el mundo arábigo, ¿no? Arábigo, aquí insisto, manteniendo esa terminología. La segunda parte es que hay mucho de orientalista en lo que yo voy a hablar hoy, porque la mayor parte de lo que nosotros hemos conocido del desarrollo, evolución, la diversidad de los alfabetos árabes, pues ha provenido de lo que en el mundo de la sociología se conoce como el punto de vista ético, externo, no interno, que sería el émic, porque el punto de vista émic de los alfabetos arábigos tiende a ser unionista, tiende a ser unicista, tiende a ser creacionista en el sentido de que se asocia a un libro concreto, a una religión en concreta, y al entrar la fe, la ciencia ha dado 2 o 3 pasos atrás. Por lo tanto, yo tengo que estar jugando hoy con esas dos cosas, las cosas del punto de vista externo, punto de vista interno, y punto de vista científico, punto de vista creyente, porque la lengua árabe se asocia con, y ya lo puedo ir anunciando, la lengua del Corán, que es la lengua de Dios.
Por tanto, ahí es donde vamos a estar jugando y a mí me interesa muy particularmente, hay un doblete por ahí, muy particularmente hacer una cierta evolución por aquello de ser evolucionista. Esto que pone ahí, dejar de compartir, pero no dejo de compartir por darle a ocultar, ¿no? Vale. Bien, pues nada, entonces esta era la introducción y el juego de multiplicidad va a hacer referencia a tanto la posibilidad de muchas formas de expresar la lengua árabe, las posibilidades de lenguas árabes que ha habido, pero no solo en sincronía, como siempre suele ser el juego de la multiplicidad de las lenguas árabes. Es decir, hay una lengua árabe culta y muchos dialectos. Bien, no, la clave es que a lo largo de la historia ha habido una evolución clarísima, no ya de lengua, sino también de alfabetos, y es donde yo quiero hoy hacer hincapié. Los dos ejemplos que he puesto de caligrafía árabe, pues a mí me hacen particularmente ilusión, porque cuando se habla de alfabetos árabes y cuando se habla de la lengua árabe antigua, lo que se tiende es a tirar precisamente de lo telúrico religioso, y a mí me interesaba más pues poner la palabra hurriya, que está ahí arriba, que es, como se dice en árabe, libertad, y poner la palabra pato, bottom, que es la que hay ahí abajo, y jugando un poco ese sentido embellecedor de la grafía árabe, que la palabra pato pues se le puede dar la forma de pato, por algo que está también asociado en el imaginario colectivo y a lo largo de la historia, con un sentido también religioso de la vida, y es que la religión musulmana, el Islam, la religión del Islam, pues es iconoclasta, no tiende a representar figuras humanas en la mayor parte de sus corrientes ortodoxas. Hay otras corrientes ortodoxas que son las chiíes, que sí representan la imagen humana, y a partir de ahí las heterodoxas, pues ya las zonas intermedias, que son las más interesantes, pues algunas sí y otras no. Pero como tiende a ser iconoclasta el sentido religioso de la vida del Islam, pues se ha aprovechado la belleza de la grafía precisamente para la decoración, para la ilustración, de tal manera que el arte caligráfico pues tuvo un desarrollo importantísimo, relacionado también con el paso del tiempo, como iremos viendo. Bien, pues lo primero es, desde ese punto de vista ético orientalista, hablar de lo que fue la Arabia Félix. La Arabia Félix no es la península arábiga, que es lo que hoy día correspondería a ese gran saco de arena que engloba al país de Arabia Saudí y todos los países que hay alrededor, sino que era el Yemen, la parte del sur, la parte de Arabia que aparece claramente en la Biblia, de una gran riqueza. Es el sitio del que parecía provenir, o por lo menos de un punto de vista mítico, provenía la reina de Saba, con todas sus riquezas derivadas precisamente de la fertilidad que había en el sur, a su vez derivada de una presa en concreto, la presa de Ma'arib, que recoge todas las aguas de los altos del Yemen y daba la capacidad, la posibilidad de un riego en la esquina de la península arábiga, que la hacía famosa por sus productos, de tal manera que hacia el norte las caravanas, hacia el sur las caravanas hacia el Cuerno de África, pues llevaban la riqueza de los productos del Yemen y eran realmente célebres las ciudades del Yemen. Pero hay un momento asociado con una fecha en concreto, en torno al año 570, que la presa de Ma'arib se destruyó. Y asociado a la destrucción de la presa de Ma'arib y la progresiva desertificación de las zonas que antiguamente eran de regadío y de canalizaciones, pues se asocia, y fíjense la fecha de la que estamos hablando, en torno al año 570, se asocia una emigración masiva hacia el norte de más de 50.000 personas. En las crónicas antiguas, en torno al año 570. Lo interesante es que tenemos constancia histórica de esos hechos. 1, destrucción de la presa de Ma'arib y desertificación colateral. 2, emigración al norte de unas 50.000 personas, evidentemente árabes de esa Arabia Félix, pero lo interesante es que hay elementos, hay fechas históricas, hay acontecimientos históricos fundacionales que han pasado del mito a la fijación posterior sin ningún tipo de documentación y se asocian con esa fecha. Por ejemplo, el nacimiento de la fecha del profeta Mahoma, en torno al año 570. A mí me interesa la parte más científica, pero muchas veces a lo largo de la historia, cuando se fija una fecha, aunque sea mítica, hay una referencia, aunque sea oscura, escondida, velada, a un acontecimiento histórico. En este caso concreto, muy probablemente la expansión hacia el norte
de esa riqueza del sur. Esto será importante porque de las muchas formas de expresarse en árabe que habrá en la península arábiga, la del sur irá proyectándose hacia el norte en una colonización cultural interesante que tendrá como resultado una progresiva arabización en torno al siglo VII y ya VIII, que en los libros de historia aparecerán de otra manera reflejados. Bien, l'Arabie heureuse, la Arabia Félix de Alejandro Dumas, bebe de todo ese mito de la Arabia Félix, porque en la antigüedad, en el año en torno a 300 y pico antes de Cristo, pues se supone que en los planes no llevados a cabo de la conquista oriental de Alejandro Magno, pues quedaba como para el día de mañana permanente haber conquistado la Arabia Félix. Por lo tanto, era uno de los grandes graneros posibles de toda colonización de los tiempos. Estamos, por tanto, en una zona plenamente civilizada, plenamente desarrollada económicamente, y vamos a ver cómo se expresa esa zona árabe. Bien, a lo largo de la historia, ser árabe se ha expresado en términos étnicos. La raza árabe no existe. No existe una categorización física asociada a lo árabe. Porque si árabe es un marroquí y árabe es un pelirrojo sirio, entonces es muy difícil la estratificación, la clasificación taxonómica de una raza árabe. Pero todos estos términos, en el imaginario colectivo de ese orientalismo al que yo hacía alusión, parecen ser sinónimos. El árabe, el caldeo, en las crónicas del siglo VIII y IX, los caldeos son los malos de la Biblia y son los que aparecerán en las crónicas como que están invadiendo. A veces se refiere al imperio persa sasánida en su guerra fría larguísima e inveterada con el imperio bizantino, imperio romano oriental. A veces aparecerán las crónicas como si fueran puramente árabes. En las crónicas, incluso en la crónica albeldense de nuestra península ibérica, cuando haya una confusión de más de 50 y tantos años que no se sabe lo que está pasando en la península ibérica y las crónicas posteriores asumirán que hubo una invasión, que yo nunca la he visto racionalmente expresada, a los que están cargando el muerto de esa invasión es a los caldeos. ¿Por qué? Porque son los otros de la Biblia. En la Biblia hay árabes y hay árabes judíos. Cuando Moisés en la Biblia, en el Éxodo, recala en la familia de Jetro, Jetro es un árabe ismaelita. ¿Qué significa un árabe ismaelita? Lo tenemos aquí, agareno ismaelita, pues que provienen de una rama de judíos errantes en el desierto que míticamente se asocia con Agar, la primera mujer de Abraham, pero no su esposa, que sería Sara. Por lo tanto, en esa división mitográfica que habrá del tronco común abrahámico, los descendientes de Isaac, es decir, de la esposa legítima, es decir, de Sara, serán los judíos que nosotros veremos en movimiento en el Éxodo, mientras que los judíos que están por el desierto, que son plenamente árabes, serían los ismaelitas porque consideran que fue Ismael aquel al que Abraham intentó o trató de sacrificar en una comprensión a rajatabla de las órdenes de Dios. Por lo tanto, la división entre ismaelitas y agarenos nos introduce a unas zonas muy difusas de las descripciones étnicas, culturales, lingüísticas de Oriente Medio. ¿Qué será musulmán? El término musulmán es muy tardío. Evidentemente, cuando nosotros planteamos que surja el Islam, no se llaman a sí mismos musulmanes, como tampoco en ningún caso Pablo de Tarso se llamó a sí mismo cristiano, sino muchísimo después. La historia siempre funciona a narración retrospectiva, pero en el caso del Islam queremos una narración clavada en su tiempo, sincrónica, y si a lo largo de la historia nosotros hemos adaptado el evolucionismo a nuestros propios estudios, en el Islam no se ha hecho. En el Islam todo lo que se produjo a partir del año 622, fecha completamente mítica, que además se corresponde con otra fecha crucial de su tiempo, que es en torno al 627, la paz de Nínive, en que ya no habrá enfrentamiento entre Persia y Roma, y por lo tanto todos los pueblos intermedios que estaban guerreando a favor de uno o de otro, pues empezarán a guerrear por su cuenta, generando un tiempo indudable de guerra generalizada
que la historia, 200 años después, recogerá como conquista. Pero para que haya una conquista tiene que haber un conquistador. Y ahí no lo hay, en ninguna crónica, absolutamente ninguna. Es más, hay 30 y tantos conquistadores en crónicas diferentes. Por lo tanto, hemos decidido que todo esto que está en la pizarra significa lo mismo. La palabra moro, que para nosotros ahora resulta despectiva hacia el norteafricano, pues era un descriptor en las crónicas de Juan de Víclaro, muy anteriores a toda posible cronología de un islam concreto. Los mauros son los que vienen del norte de África, porque si hay algo que siempre se ha producido es el tráfico de gente en el estrecho de Gibraltar. Por lo tanto, eso no tiene absolutamente nada que ver con todo lo anterior, con maometano, que es la forma casi despectiva de describir muy posterior y ya en los tiempos medievales a los musulmanes como seguidores de Mahoma, en una especie de adscripción en compartimentos estancos de muy pocos colores, que si cristiano es el seguidor de Cristo, el musulmán será el seguidor de Mahoma, cuando el musulmán en el Corán tiene más, mucho más Jesús que Mahoma, porque Mahoma no está en el Corán. Y sin embargo Jesús sí está. Por lo tanto, en esos juegos, insisto, de ecos, todo esto estará mezclado. Sarraceno, ya hay sarracenos en la época de Alejandro Magno y muy anteriores, es la gente del desierto. Islamita y muslime son las formas ya medievalizantes castellanas de adoptar formas de llamar al Islam de otras lenguas simplemente castellanizadas. Por lo tanto, todo lo que tenemos ahí parece que remite a una arabidad en lo étnico, pero es imposible. Imposible en lo religioso, imposible en lo étnico, imposible en lo cronológico. ¿Qué es ser árabe? Bueno, pues probablemente una buena denominación sea la lingüística, que es lo que hace Garbini en su libro de Introducción a las lenguas semíticas. Garbini y Durán. ¿Qué es árabe? El que habla árabe. Bien, yo puedo hablar árabe y no soy árabe. La cuestión es que haya una aculturación en árabe, una formación en un ambiente cultural árabe. Hay como unas series de circunstancias ambientales de haberse criado en un idioma árabe y expresarse en una cultura árabe, que yo creo que es lo que debe calificar a lo árabe. Y desde ese punto de vista lingüístico es como yo voy a jugar en estos alfabetos y alifatos. Una descripción previa es la que tenemos siempre de las familias alfabéticas, ¿no? Siempre el discurso claro desde siempre es que el alfabeto es una innovación fenicia, y en la medida en que se escriben de izquierda a derecha, hay una formación progresiva de lo que será el alfabeto griego, y de derecha a izquierda una proyección progresiva de lo que será el arameo antiguo. Por lo tanto, la familia no es tanto lingüística como del soporte escriturario. Lo que puede tener un tronco común ya no es una lengua, sino una forma de expresar esa lengua. Y ya veremos cómo las lenguas van por un lado y los alfabetos van por otro, ¿de acuerdo? En este salto hacia arriba nosotros lo tenemos prácticamente asumido en nuestras clases de evolución de nuestro alfabeto, pero el viaje hacia abajo no está bien establecido, porque el arameo antiguo puede dar pie al nabateo, que es árabe, plenamente árabe, el que está expresado en inscripciones tanto sudarábicas, pero sobre todo en torno a las ciudades nabateas muy al norte, actual Arabia Saudí, actual Jordania, la ciudad emblemática de Petra o de Madinat Saleh en Arabia Saudí. Pero ahí he introducido yo un cambio, porque dice del nabateo al árabe, pero es que del nabateo al árabe no hay un paso directo, sino a través del siríaco. El siríaco, que es un idioma semítico, es un idioma mucho más parecido al hebreo que al árabe en su construcción, en su gramática, en su morfología, sintaxis, pero en lo gráfico va a dar pie al árabe. ¿Y por qué no se acepta ese paso del siríaco intermedio entre el nabateo y el árabe? Bien, pues por lo que estaba diciendo antes, porque el siríaco es la lengua de los cristianos de Oriente Medio. Y nosotros, en la interpretación émic interna de las disquisiciones alfabéticas en Oriente Medio, queremos que el árabe sea el soporte de una nueva religión. Y nosotros no queremos que esa nueva religión pueda tener nada que ver en concreto con nada previo. Dicho de otra manera, si decimos que el siríaco evolucionó hacia el árabe, como parece que apunta cualquier análisis gráfico, estamos diciendo que esa lengua
original y originariamente podía ser cristiana y acaba convirtiéndose en musulmana. Una tontería, porque realmente todos los cristianos de Oriente Medio que hablan árabe utilizan también este idioma. Por lo tanto, la manía de separar en compartimentos estancos, decía antes, lo religioso y lo cultural, pues es un poco a posteriori, taxonómico, a los servicios, yo diría incluso, no ya medievales, de guerras de religiones, que es inexistente esa disquisición, yo creo, sino a la medida de los departamentos universitarios. Tú estás dando hebreo, yo estoy dando árabe, pues separemos muy bien nuestros campos. Esto ocurre también en los de historia. Yo me las veo y me las deseo para intentar hacer una islamología coherente desde la antigüedad tardía hasta el mundo contemporáneo, pasando por el mundo medieval y moderno, porque cada uno establece unos compartimentos clarísimos y el Islam está en medio del salto de la antigüedad tardía a la Edad Media y lo queremos estudiar desde la perspectiva ya de la Edad Media. Bien, vamos a avanzar porque si no nos quedamos aquí a medias. Hay muchas formas de expresarse el árabe antiguo. Es muy difícil separarlas plenamente, pero sí hay grandes conjuntos de inscripciones en safaítico, en gismaico, en nabateo, en tamúdico, en dadánico y en griego. El griego como soporte escriturario de un árabe, como vamos a ver en algunas de las inscripciones. Esto sería el safaítico, que en realidad, bueno, está bien ampliado, pero es que ni siquiera se ve claramente, tiene una estructura circular que es lineal, pero es circular por adaptarse a esa piedra en concreto, pero es evidente de derecha a izquierda, es evidente que sigue una alfabetización muy parecida a la nabatea. Esto parece que tiene más que ver con los signos cuadrados separados del hebreo o del arameo, que con lo que después será la grafía continuada del árabe o del propio siríaco, pero cuando alguien, si yo le muestro esto a alguien que esté estudiando dialectología árabe, piensa que esto es el alfabeto tifinagh de la lengua tamasig, que es lo que se emplea ahora mismo en el norte de África, que se empleó antiguamente y ahora se está recuperando. Y sin embargo, pues estas son formas también de escritura nabatea. Esto también son formas de escritura árabe sudarábiga. Y esta inscripción, que les pido que se queden más o menos con la forma del trozo de piedra que se ha conservado, esa especie de gran dintel y debajo una inscripción, se ve claramente que se ha desgajado de un rectángulo o un cuadrado, en cualquier caso una pieza recta. Esa inscripción es muy interesante porque apareció en Córdoba en el año 1921 al hacer unas obras en la calle Torrijos. Se tradujo entonces y está en griego, no está en... O sea, está en árabe, pero está en grafía griega. Y es interesante que aparece la palabra Allat, que es la diosa Allat de Arabia. En la Córdoba, insisto, y lo han datado en torno al siglo IV, 325-350. Por lo tanto, es evidente algo. La permanente conexión Oriente-Occidente, no ya solamente norte y sur en el estrecho de Gibraltar, sino Oriente y Occidente, donde se podía estar, puede ser orando, o puede ser dándole un cierto testimonio, o puede ser incluso un trozo aislado de piedra que apareció, pero en cualquier caso apareció una piedra con el nombre de la diosa Allat, que en el Islam muy posterior se establecerá como una deidad preislámica de las hijas de Allah, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es esa grafía griega, ¿no? El árabe antiguo, más antiguo que parece conservarse, es la inscripción de Jamme. Jamme fue un fraile orientalista, de estos que iban por el desierto recopilando inscripciones. Yo no he conseguido ver la foto de la inscripción nunca, siempre he visto solamente el dibujo. De hecho, cada vez que hablo de esta inscripción, nadie ha conseguido encontrar nunca una foto directa, de tal manera que yo no sé si ese monigote que hay arriba a la izquierda fue una pintura de algún amigo o un niño que pasaba por allí, pero ya siempre que se hace una reproducción de Jamme aparece ese monigote, con lo cual sería una cosa muy bonita que eso lo hubieran hecho en el siglo XIX, el siglo XX, y ya no nos atrevemos a quitarlo, ¿no? Que esas cosas pasan mucho, o incluso que esos signos sean corazoncitos, pero no. Y lo más interesante es lo que yo les voy a poner a continuación, y es que hay en un desfase cronológico de 60 años, se han hecho dos lecturas completamente diferentes de esa inscripción.
y es interesante leerlas. Inscripción 1, primera traducción. Sharhum, él de la familia de Barlum, respeta y protege en obediencia a Dat Himyam. Bien, perfecto. 60 años después se lee como: en la tienda del interior estará encantado y fortalecido él mediante canciones hacia el generoso. Esto es filología. O sea, nosotros creemos que la filología es una ciencia exacta y esto funciona por aproximación. En el momento en que alguien ha decidido encontrar otras inscripciones que puedan tener algo que ver con esto, pero lo que quiero hacer ver con esto es cómo podemos jurar y perjurar lecturas exactas de inscripciones tan antiguas cuando los mayores expertos en epigrafía han traducido con esa diversidad que parece que están hablando de planetas completamente diferentes. Por lo tanto, esa asunción de que tenemos el documento y esta es su lectura, como formados o formandos en filología, que imagino que somos la mayor parte aquí, tenemos que aprender a relativizarlo, ¿no? Porque esto es todo una ciencia de especulación, ¿vale? Si nosotros nos reímos de las traducciones de Google ahora mismo, pues imagínense lo que podía ser aplicada a las lenguas anteriores, ¿no? Hay dos herramientas que a mí me interesan mucho y la primera tiene relación con el fragmento que les decía que se acordasen de lo que apareció en Córdoba, porque es muy parecido a aquello. DASI, el proyecto de archivo digital para el estudio de las inscripciones árabes preislámicas, es una herramienta insustituible, pero aparte es un universo. Hay más de 10.000 inscripciones de este tipo y esta es de las más pequeñas. En grafías diferentes, pero la mayor parte en sudarábigo, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy entendemos como el alfabeto árabe. Y que hay deidades diferentes, hay cristianismo, hay judaísmo, pero está expresado en esa lengua. Por lo tanto, no hay una clara separación de esta lengua corresponde a esta religión o a la otra. Y esto está todo digitalizado, ¿eh? Es impresionante porque te puedes bajar cualquier inscripción, primero la foto de la piedra de la inscripción como tal, después la transcripción hecha y después la traducción. O sea, esto es una herramienta filológica impresionante. Y la otra es la del pobre padre Jammeh que hizo el descubrimiento anterior, que es también la miscelánea de antiguo árabe, también tiene muchísimos, incluso libros completos subidos, que yo recomiendo a cualquier historiador de la filología árabe porque es impresionante. Entre estos dos portales digitales, el que quiera ir a viajar a buscar inscripciones va a tener que buscarse una buena excusa porque está todo ahí, ¿no? O sea, antiguamente había que estar allí meses y ahora es evidente. Lo que pasa que es cierto que hay que estar desconfiando de las traducciones previas permanentemente, ¿no? Bien, avanzando, la primera gran inscripción árabe que se tiene constancia de un árabe que se parezca al árabe actual es la famosa inscripción de Namara del año 328. Históricamente se asumió, esta inscripción tal cual está en el Louvre, en el Museo del Louvre en París, se asumió que era una inscripción sobre Imrul Qais, el famoso rey de los lajmíes. Los lajmíes eran una de las grandes tribus de Oriente Medio asociadas con yo diría, un tratamiento incluso de vasallaje con respecto al imperio sasánida en contra del imperio bizantino, que a su vez estaba financiando a los gasaníes. Los lajmíes frente a los gasaníes, que eran las dos grandes familias de tribus enfrentadas en Oriente Medio, al servicio, insisto, de los imperios que estaban en expansión. Por eso siempre que hablo yo, desde el siglo III al VIII de Oriente Medio, sí empleo la expresión de Guerra Fría, porque es una genuina Guerra Fría. No hay tanto enfrentamiento directo entre el Imperio Romano y el Imperio Persa como entre tribus interpuestas. Y esas tribus interpuestas, después de la paz de Nínive del 627, después de siglos heredando incluso unos romances de frontera sobre guerra, después de tantos siglos de modos de vida, es muy difícil que la gente se volviera a su casa a intentar buscar pozo y a intentar basarse en la agricultura a partir de ese momento. Por lo tanto, todas las grandes guerras que empezarán
asumidas a lo que muy posteriormente se conocerán como las conquistas islámicas, más que probablemente sea los coletazos de aquella Guerra Fría entre Oriente y Occidente, imperio sasánida persa, imperio romano bizantino. Bien, lo interesante de esta inscripción es que habla de Imrul Qais. Imrul Qais, en la mitografía preislámica que se estudia desde el Islam, se supone que los grandes vestigios precoránicos del árabe serían unos poemas que se colgaban de la Kaaba y se le llama el mu'allaqat porque significa en árabe los colgados. Es evidentemente mitología, pero no importa porque lo asumimos como propia. Uno de los grandes problemas de la islamología es que hemos tomado partido émic sin tener una verificación científica clara de todo el conocimiento lingüístico y cultural de una región, ¿no? Entonces, hemos asumido, incluso con críticas propias dentro del mundo árabe sobre la autenticidad o más que nada la antigüedad de esos poemas colgantes, hemos asumido que el gran texto fundacional de la lengua árabe tiene que ser el Corán y que todo lo anterior son cosas extrañas en otros idiomas. Pues no, son cosas que están escritas en árabe, pero claramente en árabe y mucho más parecidas al árabe actual que al nabateo antiguo y ya con una separación concreta con respecto al arameo, al hebreo, al siríaco. Por lo tanto, ya se está condensando una lengua concreta, pero a falta todavía de un alfabeto. Ese Imrul Qais simplemente es citado en el texto, ¿de acuerdo? No es un texto sobre Imrul Qais, porque las últimas traducciones hablan de Imrul Qais bin Amru, pero no dice que sea sobre él, sino en el nombre de, es decir, siguiendo en homenaje a, por lo tanto hay una referencia a Imrul Qais, pero eso no significa que esa sea la tumba de Imrul Qais, porque el texto después dice exactamente de qué general en aquel momento era aquella tumba. Pero lo interesante es que a Imrul Qais lo va a llamar rey de todos los árabes. Y el orientalismo asumió que efectivamente Imrul Qais era el rey de todos los árabes, por lo tanto había una unificación de tribus árabes, por lo tanto esa unificación de tribus árabes ya tienen todas las llaves juntas y solo hay que dársela después a una cierta llamada profética para llegar desde Poitiers hasta la India en el tiempo en que se llega, que eso es cuestión simplemente de tiempo que se caiga por sí mismo, pero ahora mismo seguimos manteniendo todo el relato de la formación del Islam como si fuera simplemente derivado de conquistas. No es el Islam el que genera un tiempo de guerra, sino que el Islam es una religión que surge después de una condensación de tantos siglos de guerra. Pero bueno, esa es mi propia batalla y ya tengo bastante entretenimiento en otros foros. El nabateo y el siríaco, esta es la inscripción que decíamos antes de Namara, esta es la transcripción de al-Jimal, que es otra inscripción en árabe, esta vez escrita en texto griego. Por lo tanto, recapitulando lo que llevamos hasta ahora, antes de saltar a lo siguiente, podemos decir que la lengua árabe parece que se está codificando, porque en la inscripción de Namara y en esta de al-Jimal, cuando se ha conseguido transliterar y traducir, eso ya es árabe, ya no es nabateo previamente, sino un árabe concreto, aunque el nabateo sea árabe antiguo, pero todavía está vacilando entre alfabetos. Todavía tiene una duda o tiene una posibilidad o una multiplicidad de soportes escriturarios. Y de pronto llega la lingua franca de Oriente Medio, desde el Mediterráneo hasta prácticamente Mongolia, porque hay textos en esta grafía, que es el siríaco. El siríaco que después se asociará a la lengua del cristianismo, porque hoy día es la lengua de todos los rituales litúrgicos de los cristianos de Oriente Medio, pero en la época en que era la lengua franca, la lengua diplomática de Oriente Medio, evidentemente no importaba a qué rey sirvieras o en qué términos religiosos rezases, la clave era que era un soporte de lengua diplomática. Y el árabe pasará... ¿Dónde está? Sí. No, es que no se ve muy bien. Sí, en la pizarra se ve mejor que en mi pantalla. Es decir, las letras árabes actuales son las letras que estamos viendo en trazo oscuro, pero también continuadas en el trazo gris.
Y al quitarles el trazo gris, esas letras se parecen muchísimo a las letras del siríaco, de tal manera que parece coherente decir que el alfabeto árabe es el alfabeto siríaco evolucionado. ¿De acuerdo? Esto no es lo común. Yo he estado en plazas de titulares de colegas míos, tanto en España como en otras partes de Europa, no voy a citar casos concretos, pero plazas que se perfilan como historia de la lengua árabe, en las que se dice la lengua árabe nace en el Corán. Porque, y eso es una característica, yo lo denominaría problema si entrásemos en tertulia, pero es una característica de lo que está ocurriendo ahora en todos los grandes departamentos de semíticas, muy en concreto de lengua árabe y estudios islámicos en todas las grandes universidades europeas, que las están financiando países árabes que intentan establecer una narrativa concreta del Islam asociado a lo árabe. Nosotros tenemos la gran ventaja en España de que la ciencia es tan pobre y recibimos tan poca ayuda que seguimos basándonos pues, en nuestra propia disquisición interna, en nuestras cuestiones personales o no, pero no hay nadie que venga aquí y que diga, acaban de dar 1 millón de euros para el departamento de árabe, ese departamento podrá haber otro 1 millón si queréis para la Facultad de Filología, pero siempre y cuando haya un edificio aparte para el Departamento de Lengua Árabe. Estará Emilio dando sus tonterías que hace, pero vamos a tener aquí a este señor Abdelkader Al-Jurjani, que va a ser el director del departamento. Y a partir de ese momento este señor va a decidir cuáles son los planes de estudio. Y yo estoy viendo eso en todas las universidades europeas. Acabo de venir de Groninga, lo he visto allí, lo he visto en Leiden, lo he visto en Lovaina y llevo muchísimo tiempo viéndolo en Oxford y en Cambridge. El que fuera el gran revolucionario de la islamología contemporánea en la London School, en la SOA, School of Oriental and African Studies de Londres, John Wansbrough creó una escuela de interpretación completamente científica sobre la islamología y hoy por hoy ese departamento, que está financiado por grupos externos, lo dirige un egipcio con una ideología completamente contraria a la que simplemente era la fundacional, que era vamos a enterarnos de qué pasó en el mundo, no voy a contaros lo que pasó en el mundo. Bien, eso es simplemente un brindis al sol en el que yo llevo un tiempo metido y ahí seguiré. Hay un alfabeto que es muy interesante también, relacionado evidentemente con el siríaco, pero que si lo buscan ustedes en Internet no viene como siríaco, que es el alfabeto uigur. Los uigures, de una etnia cercana ya a Mongolia e incluso en China, pues escriben en un alfabeto que es evidentemente siríaco. Sin embargo, cuando se estudia, incluso desde dentro, cuando se estudia el mundo uigur, se plantea que ellos tienen este alfabeto porque fueron invadidos por los árabes. En ese juego de da lo mismo árabe que musulmán, el caso es que nos invadieron los de allí y a partir de ahí tenemos esta grafía. Pero no es cierto. Esta grafía no es árabe, esta grafía es siríaca. Lo que pasa es que despista, porque el uigur no se escribe así, sino que se escribe así. Pero es exactamente la misma grafía. Por contaminación del chino, por contaminación de otras lenguas orientales, pues se instala otra forma de distribuir las palabras y las frases, pero es evidentemente siríaco. No hoy, pero sí entonces. Y el uigur hoy día ha evolucionado y se expresa así. Pero esto ya no es árabe, aunque sea un alfabeto árabe. Esto es contaminación del persa, porque esa grafía es farsi. Con lo cual, lo que me interesa en esta segunda parte es hacer ver lo complejo que es la disquisición por colores de distribuciones de idiomas frente a alfabetos, frente a religiones, etcétera, etcétera, porque un mismo idioma pudo partir de una alfabetización siríaca y de pronto se reincorpora con otra grafía completamente diferente. Este es el papiro Perf, el que se supone que es el que tiene el texto con grafía árabe contemporánea más clara y que está en un papiro egipcio escrito. Sí, ahí se está viendo mejor. La pantalla dice que es muy clarita. Se ve perfectamente que arriba está en griego y de pronto salta al árabe. ¿De acuerdo? Bien, yo no me lo creo. Así de simple. O sea, eso de ahí no es árabe antiguo. Eso, si le han hecho el carbono 14 a un papiro,
yo puedo poner encima un texto pegado en Times New Roman 12 y parece que sigue siendo lo mismo. Pero esta grafía de ahí, abajo, a la derecha, con una tinta mucho más marcada, con una grafía muy posterior a lo que pudiera ser el árabe de la época, eso yo solo lo he visto en otro sitio, y es en la Chester Beatty Library de Dublín, donde fui a ver el que decían que era uno de los Coranes más antiguos de la historia, fragmentos coránicos más antiguos de la historia, y retengan la palabra fragmento porque volveré sobre ella después, y el manuscrito está completamente corregido en los márgenes, está tachado, puesto por encima, y no se asume, en la descripción que tiene allí la curator, la conservadora, no se asume que ha sido retocado permanentemente. Entonces, que esto no puede ser. Un texto que es un palimpsesto no puede ser datado en su primera parte, sino tiene que ser en la última. Si yo abrí un documento Word con 15 años, vamos a fingir que cuando yo tenía 15 años había documentos Word. Bien, pues si yo abrí un documento Word entonces y hoy lo cierro y digo, no, esto lo escribí yo con 15 años. No, hombre, no, esto ha estado retocándose permanentemente. Y ese mundo de palimpsesto es el que hay que comprender para empezar a datar, o sea, en mi opinión modesta, dejar de datar documentos que en realidad son indatables porque cualquier paleógrafo sabe que esa grafía es muy posterior, no tiene nada que ver con lo que entonces se podía estar escribiendo en el árabe de los tiempos. Bien, esto es a lo que me refería, ¿no? Esto es un estudiante de segundo escribiendo en árabe. Estoy simplificando, ¿eh? O sea, a mí me gusta dirigirme a un público que está buscando una trayectoria, no un detalle. Por lo tanto, si quieren que entremos en detalle, entramos después. A mí me interesa ahora la trayectoria. Y llegamos por fin a la escritura hijazi, que es la más antigua expresada en los Coranes más antiguos que podamos tener. Y ahora viene el problema. La escritura hijazi, al igual que el arameo, al igual que el siríaco, no es lo que llamamos la scriptio plena, no tiene una vocalización, por lo tanto tiene muchas posibilidades de lectura dependiendo de la vocalización. Lo que estábamos viendo antes del papiro de Jammeh no es que sean tontos los traductores y las traductoras, es simplemente que dependiendo de la vocalización sale una cosa u otra. Y si no estás marcando la vocalización, cualquiera sabe lo que hay ahí, pero ya no es solamente la vocalización, es que si en árabe hay una letra que dependiendo de si tiene 2 puntos arriba o 2 puntos abajo, 3 puntos arriba, 2 abajo, 1 arriba o 1 abajo, significan cosas diferentes y no se escriben tampoco los puntos, pues aquello ya es un galimatías. Por lo tanto, está abierta toda posible interpretación. Pero lo interesante de esto es que se plantee la propia palabra fragmento. Y ahora vuelvo a lo que decía antes de la Chester Beatty Library. Sale ocasionalmente, todos esos centros financiados de toda Europa permanentemente tienen que hacer un descubrimiento del último texto más antiguo sobre el Corán. Y se le va a llamar siempre fragmento. ¿Por qué se le va a llamar fragmento? Porque tenemos que hacer muy clara la idea en los hablantes, en los oyentes, que había un Corán entero y que no se conservó. Y por lo tanto esto es un fragmento. Y vuelvo al ejemplo de los 15 años. Si yo llevo escribiendo poemas desde los 15 años y cuando tenga 90 años, de todos los cajones de mi casa salen los poemas que yo he ido escribiendo a lo largo de toda mi vida y me sale un libro concreto y a eso lo llamamos poesías escogidas de Ferrín, y de pronto en la cocina se me quedó un papelito y siglos después lo recuperan, eso no es un fragmento del poemario de Ferrín, en absoluto. Un fragmento es un trozo de una unidad previa perfectamente establecida y demostrable. Y eso no es el caso del Corán, en absoluto. Por lo tanto, el juego de fragmento coránico está haciendo mucho daño a la propia historia de la lengua árabe, porque estás queriendo hacer ver que un fragmento que se escribió de una determinada manera había servido para un Corán completo. Y el ejemplo de la Chester Beatty Library, o el ejemplo del Códice Parisino Metropolitano, o el códice del cual forma parte algunos fragmentos, es decir, leccionarios en árabe que han aparecido en la Universidad de Birmingham, hace muy flaco favor a la islamología porque son libros completos. El que yo
he conocido más de cerca, el de la Chester Beatty Library de Dublín, son unas 60 páginas que vienen en una caja que tiene el tamaño de las 60 páginas y la antigüedad del cuero de las tapas de la caja y del papel, del papiro es prácticamente, del pergamino es prácticamente la misma. Por lo tanto, eso no era un fragmento, eso era un texto acabado. Lo que pasa es que ahora habría que hacer la nueva historia del texto coránico. Y señores, hasta el año 800 no hay ningún Corán que tú digas, esto es el Corán. Porque todo lo anterior son leccionarios en árabe que cualquiera sabe si estaban en siríaco o en árabe, y esa es la parte importante, cualquiera sabe si eso era un texto cristiano o un texto anticristiano o un texto judío, porque está hablando de los mismos personajes. Ah, no, es un texto coránico porque habla de José. Pues bienvenido al lío, ¿de acuerdo? Entonces, la gran pregunta a este nivel ya no es solamente de dónde viene la lengua árabe, sino hasta qué punto cronológico es todavía un estrato lingüístico previo. Esta es exactamente la pregunta que se hizo el escritor oculto tras el seudónimo Christoph Luxemburg en el libro La lectura siro-aramaica del Corán, un libro que fue en el 2003 un ventanal de aire puro para la islamología, que ya está traducido en inglés y que en España en absoluto se ha hablado de ese libro, jamás, a no ser que sea para criticarlo. Ya están los modernos, por así decirlo de alguna manera, ya están los del método histórico crítico, ya están los revisionistas, entonces te colocan en el mismo sitio. Aquí tenemos a un revisionista, a Christoph Luxemburg y a una antivacuna, los tenemos a todos juntos aquí en el mismo sitio. Entonces ese es un juego ideológico que hace muy poco favor a la ciencia. El verdadero intríngulis del libro de Christoph Luxemburg es en lo que ya se ha recuperado o lo que hemos codificado a partir del siglo VIII-IX como el genuino Corán, que más se parece a lo que hoy entendemos como Corán, todos los fragmentos realmente son fragmentos, o en esa recopilación de distintos leccionarios religiosos sin scriptio plena, sin vocales arriba o abajo, sin puntos de notación arriba o abajo, se deberían leer en siríaco en vez de en árabe. Porque una cosa es el soporte y otra cosa es qué diccionario usamos, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, hay palabras, textos, fragmentos completos del Corán que se deben leer en siríaco. Pero amigos, si hacemos eso, estamos aceptando que es una zona todavía ecuménica, y lo estoy diciendo a propósito, en los tiempos, porque a lo mejor es una forma cristiana de leccionario anti, qué sé yo, paternidad de Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si entramos en el terreno de cuál es la verdadera historia de la grafía árabe, de la lengua árabe y de los alfabetos árabes, nos estamos chocando con la verdadera historia de la civilización islámica, la civilización árabe, la conectividad con lo previo y lo posterior, las formas de difusión, etcétera, etcétera. Aquí ya están poniendo más, es la escritura hijazí. ¿Por qué se llama escritura hijazí? Porque apareció en el Hijaz. Bien, también es interesante esa idea, porque hay un intento de proclamar que el Islam surge en el Hijaz. El Hijaz es la zona central de Arabia Saudí. Es cierto que en el norte y en el sur de la actual Arabia Saudí, interconectados permanentemente por rutas caravaneras, hemos encontrado un montón de inscripciones, pero eso no lo habíamos encontrado previamente. Esto parece una forma de escritura a posteriori, y nosotros no tenemos una lengua árabe culta hasta, yo diría, mucho después del 800, pero vamos a centrar en el año 800, en que ya exista Bagdad, ya exista el Bait al-Hikma, ya exista un primer centro de codificación y normalización lingüística, y a partir de ahí generemos una especie de escritorio, de escribanía, de escribas, etcétera, que crean una nueva lengua culta, cual será el árabe. ¿Por qué queremos hacer que sea escritura hijazí? Para decir que lo árabe nació donde nació en nuestra mitología previa también el Islam, Meca y Medina, ¿de acuerdo? Cosas que no tenemos absolutamente ningún vestigio arqueológico sobre que allí hubiera nada de interés, y sin embargo sí al norte y en el sur. Sobre la utilización de la grafía árabe, esta parte es interesante. Esta es una moneda falsa.
Yo siempre que la gente me dice la expansión de la conquista árabe hacia Occidente está demostrada por las monedas, pero esta moneda es falsa. Digo, ¿por qué es falsa? Digo, porque está acuñada en Inglaterra. Digo, bueno, esto científicamente es muy interesante. Es una moneda del año 790, pero es falsa porque está acuñada en Inglaterra. ¿Y por qué es falsa? Porque los árabes no conquistaron Inglaterra. ¿Y por qué hemos decidido que no conquistaron los árabes Inglaterra? Porque históricamente no se ha hecho esa narrativa. Sin embargo, la única prueba de conquista árabe de la península ibérica son monedas. No sé si entienden el juego, que epistemológicamente esto es de risa. O sea, nos vamos todos con todo el material que tengamos de la historia de la islamología a la Facultad de Filosofía, al Departamento de Epistemología, y se empiezan a reír y luego nos dicen, os vamos a encuadernar bien lo que estáis pensando aquí y dejar, por favor, ya el templo, ¿vale? Vamos a intentar estar en la universidad, rezar lo que os dé la gana y querer a vuestras madres mucho, pero luego aquí vamos a hacer ciencia. Porque esto, que ahí pone la ilaha illallah la sharika lahu, solo hay un Dios y no tiene igual, eso le sirve a cualquiera de las tres religiones en una grafía árabe, pero ¿por qué la está haciendo un rey, el rey Ofa de Mercia en la actual Inglaterra? Pues porque es el patrón oro del Mediterráneo de su tiempo. Dicho de otra manera, si nosotros hemos reconocido una civilización a posteriori con una cierta expansión, es porque se expandieron al estilo fenicio, por decirlo de alguna manera también comprensible, mediante comercio. Y cuando tú tienes que acuñar una moneda, tú estás acuñando la moneda que más peso y valor tiene. Y a lo mejor esta es falsa, no porque resulte que él no tenía derecho, entre comillas, de escribir en árabe porque era de Inglaterra, sino porque a lo mejor tiene menos oro del que debía, pero está acuñándola con la forma exacta del que tenía más oro y quiere hacer pasar lo uno por lo otro, que es como ha funcionado siempre la historia del comercio. Por tanto, la historia de la grafía tiene también un interés curioso. Luego viene la segunda parte. Y es, una vez codificado el árabe, cómo se expande esa grafía ya marcada como árabe desgajado del siríaco, ya con un cierto prestigio elevado al rango de una nueva civilización a partir, decía, del año 800, y luego esta es la familia de los dialectos. Dialectos que, si el dialecto magrebí azul intenta hablar directamente con el dialecto iraquí en verde, más les vale hablar en inglés a esos dos árabes, porque no tienen ninguna conexión. Es cierto que cuando paras a la gente y le dices que escríbeme aquí lo que estás diciendo, un dialecto muchas veces, dialecto árabe en este caso concreto estoy hablando, es una elección de vocabulario, pero es que es una elección de vocabulario que si esto... Yo le digo bolígrafo y tú lo dices bolígrafo, pero para mí significa escribir y para ti es la escobilla del retrete, estamos hablando de cosas diferentes. Y entonces la elección de un vocabulario es importantísima, pero el vocabulario varía, ¿de acuerdo? Anda que no tenemos falsos amigos entre italiano, rumano, portugués, castellano y dentro de la península ibérica de todas las posibles lenguas romances, ¿no? En definitiva, el juego del entramado unicista del árabe viene de lo uno y de la única religión, se enfrenta también a la variedad dialectal. Hay una parte que a mí me interesa mucho y es ese año 800, 830, 850, para darle una fuerte ya codificación, en Bagdad de un idioma como lengua culta, porque lo que está haciendo la dinastía, que yo creo que es la primera dinastía que se puede calificar de tal, tenemos un cierto poder, en ningún caso el mundo omeya de Damasco de los años 700 tuvo una proyección más allá del sur de Siria o Egipto, eso es ridículo plantearlo, lo que pasa es que a nosotros no nos encaja con la historia que luego nos han contado, ¿no? Pero en ese momento lo que se está produciendo en la Beit al-Hikma, que es literalmente Casa de la Sabiduría, pero Beit al-Hikma es la transliteración al árabe de lo que en farsi significa biblioteca, y esa biblioteca está haciendo referencia al centro de estudio, no simplemente de almacenamiento de libros, que sería la biblioteca de Pérgamo o muy especialmente la de Alejandría. En esa Beit al-Hikma, esa lengua árabe es cuando adquiere rango de lengua culta. Yo siempre, cuando a mis alumnos les hablo de ese proceso de codificación de lengua culta, se lo pongo en relación con el escritorio de Alfonso X el Sabio, ahora que estamos también de celebraciones, ¿no? Claro,
en la historia del español tenemos también unos juegos de los que vosotros sabéis mucho más que yo, pero es evidente que no toda lengua sirve para toda cultura. Dicho de otra manera, si yo digo que yo soy trilingüe y lo que sé es chino, inglés y tagalo, yo a lo mejor puedo hablar de la desintegración del átomo en chino y en inglés, pero ¿puedo hablar de la desintegración del átomo en tagalo? Los idiomas son registros y en la variedad dialectal del mundo árabe, por ejemplo, eso está clarísimo. Cuando tú vas a Marruecos y una persona habla con su madre en un idioma, en el colegio en otro, y cuando va a París habla perfectamente francés, porque esa es la lengua culta y de pensamiento intelectual, eso significa que la lengua de su madre no sirvió para abrazar la cultura tal cual. Este es un tema peliagudo porque parece que estoy estableciendo categorías entre las lenguas, unas valen más que otras, pero no, es que unas valen para una cosa y otras para otro. Y el castellano de Alfonso X el Sabio, como dice muy bien Paco Márquez Villanueva, uno de mis maestros en la interpretación, digamos, historiológica del mundo, en el libro suyo sobre el concepto cultural alfonsí, dice, vale, el castellano existía, pero en la época de Alfonso X tiene que romperse las costuras para que quepa toda la nueva cultura. Todas las palabras del árabe, del hebreo, del griego, lo que haga falta, porque yo en el idioma que tenía, que me sirvió para 4 poemas épicos, yo con eso no puedo hablar de cómo se lee un astrolabio, ¿de acuerdo? Por tanto, eso es lo que ocurrió y esa es la lengua fusha, que hoy día, de fasih, fasaha, de pura, culta. ¿Por qué pura? Pues porque la queremos relacionar con el entronque religioso y esa es la lengua de Dios y la lengua del Corán. Bien, pero eso ya es una interpretación de fe. Voy a ir terminando, pero me interesa ver que hay alfabetos árabes para otras muchas lenguas. Esto es urdu, esto es farsi, esa es una edición del Shahnameh que no solamente tiene una forma diferente de puntuarse, sino también incluso de la distribución de la frase, ¿no? Esto es pashto y para escribir en pashto tienes que incorporar grafías que no existen en el árabe. Por ejemplo, una letra con 3 puntos abajo para la P, porque en árabe no hay P, sino la bilabial es la B y a partir de ahí, si quieres expresar algo en P en otro idioma, tendrás que hacer una corrección, una hipercorrección. Y esto también es de las formas posibles de expresar el kurdo, este es una de ellas, también el kurdo en grafía árabe, ¿no? Hay un árabe también que sirve como soporte intermedio para otras lenguas completamente diferentes. Era lo que estábamos viendo antes con el pashto, con el urdu, etcétera. El pashto, el urdu, el farsi, no tienen absolutamente nada que ver con el árabe, más que en un cierto vocabulario que luego ya haya entrado de cierta conexión. Es decir, si nosotros decimos que me voy a hacer un lifting, esa palabra no es etimológicamente castellana, pero ya hoy día pues, se puede incorporar. Bien, pues el turco, que eso es turco, ocurrirá exactamente igual. Las lenguas altaicas no tienen ninguna relación con las semíticas. Sin embargo, pues en esa especie de gran abrazadera cultural que será el árabe que decía de Bagdad, ese árabe ya capaz, mediante la ruptura, por utilizar la misma expresión, de las costuras de un idioma familiar o un idioma local, es capaz de abrazar una cultura universal, el turco hizo lo mismo. Y ese turco, a partir del año 1924, parecía que era una rémora del pasado, todo lo islámico, todo lo relacionado con la arabización, y hoy día es bastante más feo, las cosas como son. El turco actual requiere una especie de letras arriba y abajo que son muy complejas, con lo bonita que era la grafía árabe del turco antiguo. Eso ocurre también con el bahasa, que es el idioma mayoritario de Indonesia, Malasia, con la belleza árabe de su lengua a lo que ahora se ha hecho en caracteres latinos, simplemente pues por marcar una cierta modernización, ¿no? Hay árabes también intermedios, que ahí es donde nuestra amiga común Tania tiene una especialización magnífica, que te das cuenta que la mayor parte del tiempo, la mayor parte de la historia, la mayor parte de las poblaciones, la mayor parte de las realizaciones culturales están en medio de ninguna parte, ¿no? Eso es castellano, escrito en árabe, por lo tanto es lo que llamaríamos la lengua aljamiada, que viene del árabe ayamía, que ayam no es más que ayam, lo extranjero, lo otro. Esto es hebreo, árabe escrito en caracteres hebreos de comunidades judías del Mediterráneo que intentando
apropiarse, digamos, localmente de una cultura común, pues intentan expresar en lo suyo, igual que en las lenguas del ladino, la lengua hebrea, del castellano escrito en caracteres hebreos, pues también se escribe así. También existe el caso contrario, ¿eh? También hay un hebreo escrito en caracteres árabes. Y a mí hay una parte que me interesa mucho de este hebreo intermedio, y esto es algo que me gustaría darle un par de vueltas más, porque simplemente vi la serie hace poco y digo, le tengo que dar un par de vueltas a esto, pero aún no lo tengo exactamente enmarcado, ¿no? Y os recomiendo, ¿no? Les recomiendo una serie que se llama Valley of Tears, Valle de Lágrimas, que es sobre la guerra del 73 de Israel. Claro, el Israel hostil, que se está abriendo paso a codazos con sus vecinos, de pronto tiene una excusa magnífica para expandirse, y es que es atacado por 3 países a la vez. Y la suerte, la circunstancia, la determinación, la ayuda externa, la debilidad emocional del contrario, podemos llamarlo como queramos, pero lo cierto es que en el año 73, al igual que pasó en el 67, Israel, ante amenazas externas, en el Daca de aquel toma ha conseguido mucho más territorio, y claro, la ONU se encuentra ante la tesitura de decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Statu quo previo o aceptamos? Y hasta ahora siempre le ha dado la razón a Israel, el país que más normas de la Unión de la ONU puede estar incumpliendo, pero ahí no pasa nada, ahí seguimos, ¿no? Bien, pues la cosa es que en esa película hay una honradez discursiva israelí magnífica, y es que en los tanques del Sinaí y de los Altos del Golán, en que Israel se está defendiendo del ejército egipcio y del ejército sirio, en esos tanques se habla árabe. Se habla árabe tunecino, magrebí, yemení. ¿Por qué? Porque los judíos que han ido, que han hecho la aliyá, la nacionalización, naturalización israelí de los antiguos judíos en el mundo árabe, no hablan hebreo, hablan árabe. Y eso, después de la guerra del 73, el gobierno israelí diría, oye, esto hay que solucionarlo. Ser israelí es hablar hebreo. Y en una generación se solucionan esas cosas, pero claro, no en 4 días, como era organizar la defensa de unos tanques en concreto. Por lo tanto, es interesante cómo la historia, de un modo natural, avanza hacia la mixtura, avanza hacia la mezcla, y sin embargo, la realidad discursiva pues te hace que las cosas son mucho más marcadas en sus diferencias. A mí eso, por ejemplo, en Estados Unidos yo he dado clase en la Universidad de St. John's durante mucho tiempo, y el decano nos decía que eligiéramos development en vez de evolution, porque hay alumnos a los que la palabra evolución les molesta. Entonces, claro, ¿cuál es el discurso del anti-evolucionista? Pues que en los museos uno puede ver el gradualismo, pero uno no ve las zonas intermedias. Y claro, porque las zonas intermedias de los museos están en el sótano, porque no saben dónde catalogarlas. Pero son la mayor parte de la historia. El gran libro de Goitain sobre una historia del Mediterráneo, una sociedad mediterránea de 6 volúmenes, que habla sobre una comunidad judía de la Genisa del Cairo en un momento determinado de la Edad Media, lo primero que te dice es, esta comunidad judía es islámica. Ah, coño, entonces ¿esto qué es? ¿Religión? No, es que el Islam es una cultura. Y esa religión judía de estos tipos está representando los sábados en la sinagoga una cosa, pero luego por la mañana estos tipos participan de una sola sociedad mediterránea. Lo que pasa es que nosotros jugamos a esos compartimentos que decía antes, ¿no? Esto es otro árabe muy inesperado. Yo me lo encontré de bruces cuando fui a Malta. Este es el Evangelio según San Juan, escrito en maltés. Si lo leo así, filbidu kienet il kelma, ul kelma kienet ma Allah, y ul kelma kienet Allah, pues digo, vale, sí, será maltés. Pero si lo leo un poco arabizado, filbad y kanat el kelima, ul kelima kanat ma Allah, o el kelima kanat Allah, eso está escrito en árabe. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Llamo su atención sobre la palabra Dios del Evangelio de San Juan, que es Allah, porque Allah no es el Dios de los musulmanes, sino Dios en árabe. De tal manera que en las estampitas de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, pone Mer José María Escrivá, Mu'assis Amal Allah, fundador del Opus Dei. Y Opus Dei en árabe se dice Amal Allah. Y ese señor no era musulmán. Lo digo porque esto es una matraca que yo tengo permanentemente, pero se sigue jugando a no, Allah es el Dios de los musulmanes. ¿Por qué? Porque hay una distinción plena de
esos grados. No quiero las zonas intermedias del museo, quiero tener esto aquí bien claro. A mí esto me costó un disgusto en el aeropuerto de La Valeta, porque yo me monté en un taxi y le dije al taxista en árabe, quiero ir al hotel Osborne del centro, no sé cuánto y tal. Y me dijo, ¿cómo hablas maltés? Y no, yo no hablo maltés, es la primera vez que he venido a La Valeta. Pues estás hablando en maltés. Y digo, bueno, pero es que el maltés es árabe. Y dice, no, por Dios, el maltés es una lengua semítica antigua, no tiene nada que ver con el árabe. Amigo, ¿por qué? Porque no queremos, en una tierra tan cristianísima como Malta, no queremos que eso huela a la zona intermedia que hay ahí enfrente. Por lo tanto, la historia no es lo que se produjo, sino cómo contamos lo que se produjo, ¿no? Y si nos saltamos capítulos, pues la estamos liando. Lo último ya, la última parte. La primera vez que se utilizó caracteres impresos en árabe fue a partir de 1492 en Granada. Se hicieron gramáticas del árabe, se hicieron evangelios en árabe, se aplicó la técnica que se sabía ya, que se estaba trabajando de la imprenta en Europa, porque en la capitulación de Granada se estableció que había que respetar la lengua, el patrimonio, los cargos públicos de Granada. Es decir, Granada se pudo forzar la rendición manu militari, pero no se tomó manu militari. Yo cuando la gente dice, hay que seguir celebrando el 2 de enero porque es la toma de Granada, digo, yo me sumo a la celebración del 2 de enero. Porque si vamos a cumplir las capitulaciones de Granada, yo me sumo a esa defensa a ultranza de lo que se firmó entonces, que por cierto está conservado en Madrid en un archivo. Es decir, no es un documento perdido del que hayamos oído hablar, sino que se lee ahí. Ahora bien, en 1506 alguien se cansó de aquel documento y lo traicionó y forzó la conversión. Y ya no había posibilidad de conversión mediante convencimiento. Y un tipo llamado Hernando de Talavera, que había sido el obispo de la transición, de intentar evangelizar a la gente en árabe, y de ahí esta grafía, pues fue sustituido y llegó un tipo llamado Cisneros, que empezó la conversión por aspersión. Todos los musulmanes en una plaza y con agua bendita ya son todos cristianos. ¿Y por qué es importante que sean cristianos? Porque la Inquisición solo persigue a los cristianos. Entonces, si ya sois cristianos, a ver cómo os estáis portando. Mientras erais musulmanes no os puedo perseguir, pero ahora ya estáis en mi jurisdicción. Bien, pues ahí fue el último momento de la posibilidad de una grafía árabe imprenta, porque hasta el siglo XIX, salvo mínimas excepciones en el Líbano y en Siria, de Germanus Farhat en los años 1700, de algunos textos cristianos en árabe, hasta ese momento, y esta es la imprenta Bulaq que estableció Napoleón en el Cairo tras su invasión, hasta ese momento el mundo árabe rechazó la imprenta. La rechazó por las mismas razones que Walter Benjamin decía que la cultura copiada es menos cultura, porque el escriba estaba manejando la creatividad y esa copia permanente pues le quita originalidad. Es como si vendemos al mismo precio el Guernica de Picasso que una lámina del mismo tamaño que el Guernica de Picasso. Ha perdido algo ahí. Entonces ese algo era lo que hizo que culturalmente y con una cierta soberbia cultural pues no se aprovechase la imprenta, ¿no? Pero ese retraso ha vuelto a sufrir otro pinchazo. Y esto, Thomas Milo, que es este señor que está llevando un proyecto actual, una batalla permanente, pero sin mucho éxito, de cómo adaptar el árabe a las nuevas tecnologías, dice que el árabe, él permanentemente dice, lo tuvimos aquí en el 2018 presentando un proyecto que nadie se lo compró, dice que la lengua árabe es un Rolls Royce con las ruedas pinchadas, ¿no? Esa es la... ¿Por qué? Porque es un universo cultural, sobre todo porque fue la civilización de Oriente Medio. Cualquier experto en ciencia, tecnología de la Edad Media sabe que la Edad Media no fue oscura, sino que está escrita en árabe y no lo entendemos. Eso es una cosa clarísima que dijo Juan Bernet en un libro magnífico sobre lo que Europa debe al Islam en términos culturales. Y ahora está volviendo a pasar. El árabe, en el programa este de Decotype, lo que él está intentando es que toda imprenta, todo móvil, toda pantallita tenga un automatismo de saltar el cursor a la derecha y empezar a escribir en árabe normal, lo que se llama el tasmim, el diseño del árabe, porque si no ocurre lo que pasa a la izquierda de la pizarra. Ahí pone al-arabiyya, la lengua árabe, pero en la izquierda no lo pone.
lo que pone es los signos árabes sueltos sin la unión entre las letras. Por lo tanto, ahí eso no pone nada. Pero no pone nada, pero la gente se lo coloca donde puede últimamente, ¿no? O sea, ahí, de hecho, el otro día lo estuve leyendo, a ver si soy capaz de verlo. La yaqtuluka, sí, lo que no te mata te hace más fuerte. Pero está como si yo cojo una letra y jugamos aquí a una gincana de un alfabeto y lo ponemos debajo de cada silla. Eso no significa absolutamente nada. Y este señor, que se lo ha puesto también justo donde empieza el cinturón, pues igual no dice absolutamente nada. ¿De acuerdo? Y el programa este del Decotype lo que quiere no solamente es que haya una grafía adecuada, sino ponernos de acuerdo en las transcripciones. Porque estas son las formas en que yo he podido ver transcrita la palabra Hussein, por ejemplo, el nombre de Hussein. Es una locura. Si de cada lengua va a haber una transcripción diferente de lo árabe, se está optando últimamente a eso último, que es la transcripción que se llama del Arabisi. Arabisi es la muerte pelona del árabe, porque es ya el árabe en caracteres latinos. Es la parte de arriba de este mensaje, escrito en árabe marroquí. En árabe sería Marhaban Shuakh Barak Anatamam Ta'ala Biruh ala Mat'am. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, vente y vamos a un restaurante. Pero en los móviles y en los correos electrónicos ya se está escribiendo como arriba. Ya se ha descubierto cómo algunas letras que no tienen un equivalente directo se pueden escribir con un número que recuerda, una cifra que recuerda al carácter árabe. Por lo tanto, esto es lo que Thomas Milo diría que es lo que hace que el árabe sea ya un Rolls Royce con las ruedas pinchadas. Y nada, eso era el paseíto que quería darles sobre los alfabetos árabes. Estoy a su disposición para cualquier comentario. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor González Ferrín por esta magnífica intervención, ha sido brillante y hemos aprendido muchísimo. Y nada, abrimos un turno de debate, por si alguien quiere preguntar, intervenir. Y también desde el chat, que Leo está también ahí de apoyo, para también moderar las preguntas que desde casa quieran hacer. No sé si alguien se anima. Sí, por ahí, en el chat. Entonces debo hacer algo aquí, ¿no? Sí, vamos a poner el chat. Elimino esto, por ejemplo. Aquí está. Chat. Ah, el decano. Uy, me voy, que me han pillado, Javier, tienes el micrófono apagado. Ahora. Vale. Bueno, pues nada, que agradeceros esta conferencia, la organización, que hemos hecho con mucho cariño, Charo, Leo, y bueno, como otros días, pues yo he disfrutado también mucho de haberte oído hoy de nuevo, Emilio. Entonces, bueno, pues nada, venía un poco a decirte cuál era la sanción, pero vamos, aparte de eso, quiero también agradecerte las cosas que nos has vuelto a enseñar. Bueno, a mí me parece todo muy acertado, ¿no? Porque tú juegas con los límites de la realidad, por así decirlo, ¿no? A mí me ha encantado esa imagen que tú dices de que lo fronterizo, lo intermedio está en los sótanos de los museos, ¿no? Eso me parece una idea preciosa que creo que es muy real, ¿no? Esto, verás, nos hace levantar la atención y la curiosidad por bajar a esos sótanos, porque hay tantas cosas que son tan difíciles de calificar, ¿no? Y de clasificar. Verás, yo siempre digo lo mismo, ¿no? A mí me llama la atención, quizás con la perspectiva histórica que ya uno tiene con la edad, ¿no? Yo recuerdo, yo tengo ya una perspectiva, ¿no? Y tú también, Emilio. Yo recuerdo en los libros de texto de los chavales, de los jovencitos que estudian ahora, por ejemplo, la época de la transición. Digo esto para ilustrar quizás un poco lo curiosa que es la interpretación que hace la persona humana de la propia historia, incluso de la historia más reciente, donde no deberíamos de tener problemas, ¿no? Cuando yo leo en los libros de historia cosas que he vivido, desde la caída de la dictadura, los últimos años 70, la transición, el golpe de Estado, la época ya de plena democracia, a veces me cuesta mucho trabajo reconocer en los libros lo que yo viví. Y deduzco que es, en el fondo,
fruto de una tara que tenemos como personas humanas. Yo cada vez tengo más claro que la persona humana somos incapaces mentalmente de entender y de racionalizar lo que vivimos. Entonces lo que hacemos es que lo simplificamos. Lo pasamos por un ejercicio de simplificación epistemológica, por así decirlo. Y ahí es donde está el problema. Te decía esto porque habrá que preguntarse entonces cuántas de esos episodios históricos son puros. Es decir, no son ni intermedios ni limítrofes. Esto es como tener un estudiante de medicina, y también yo este ejemplo tú ya lo conoces porque lo he hablado contigo, que un estudiante de medicina reconozca en el primer cuerpo que abra el atlas de anatomía que existía en el siglo XIX o en el siglo XX, que era toda base de laminillas y de tinta china. Es imposible. Cuando uno abre un cuerpo, lo que ve es un totum revolutum y bueno, no solamente un cuerpo. Cuando uno ve, por ejemplo, una radiografía o incluso las cardiografías, las cosas que hacen, empiezan a ver a los niños pequeños en el vientre de su madre, yo no veo absolutamente nada. Bueno, pues el ojo del técnico es el que tiene que saber diferenciar. Pero si nos quedamos en la pura simplificación epistemológica, estamos haciendo un flaco favor a la historia. Yo no entiendo bien, o sea, qué de puro hay en la historia. Yo cuando voy por la calle, cada vez las cosas me parecen más complejas, más difíciles de planificar, y un poco la historia va por ahí. Yo creo que muchos de los problemas que tú has sacado sobre la mesa hoy y tantos días se deben a eso, a que todo esto es una reacción, una rectificación, que ha reinterpretado la historia y se ha reinterpretado siempre bajo unos intereses, ¿no? Entonces, me parece muy bien que insistas en estas cuestiones y cómo hay otro hecho importantísimo, que es cómo la propia lengua sirve para todo. No sirve solamente para unas cosas sí y otras no. En la lengua podemos decir todo. El Evangelio de San Juan hasta el grafiti más ácido y más burdo que se pueda encontrar, ¿no? Entonces, por eso me interesa mucho estas cosas que dice, porque a veces es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender que se pueda decir a Allah, al Dios de los cristianos, y que se pueda escribir un evangelio en árabe para muchas mentes de nuestro entorno social de hoy. A otra cuestión. Y entonces, bueno, pues nada, agradecerte mucho este nuevo tirón de la manta que das y apertura de mi mente que haces una vez más. Y nada, y espero que el público haya disfrutado también como yo la charla, ¿vale? Muchas gracias. Y luego ya una cosa más que la añade, ¿vale? Muchas gracias. Decía, Juan Goytisolo decía, bromeando con el refrán ese que tan cristiano de la pereza es la madre de todos los vicios, Juan Goytisolo decía, la pureza es la madre de todos los vicios, porque estamos pensando que las cosas son blancas, negras, y la historia es todo mucho más gris, ¿no? Que has estado hablando de historia remitiéndote muy atrás, pero a mí, cuando te escucho muchas veces, me quedo más con la idea esta de que la historia es cómo contamos lo que pasó. Porque es que lo que ha dicho el decano, yo también lo percibo. Hablan de cosas de la transición de los años 80, que yo he vivido, y no son exactamente así como se están contando. O son así, pero se están tergiversando, o cosas recientes que se les quita importancia o se valoran de distintas... O sea, entonces, que a mí me parece, hombre, que yo creo que, claro, todo lo que has dicho es un montón de información, un montón de conocimiento, y que eso de alguna forma es el motivo por el que estamos aquí, por el que está hablando de la lengua árabe, pero a mí se me queda algo que está como por encima, ¿no? Que como marco, la historia es el cómo contamos lo que pasó. Y entonces resulta que a mí una cosa que me interesa también a la hora de utilizar todo esto en lo práctico actualmente, que claramente más que simplificar, que es lo que ha dicho el decano, que por un lado se simplifica, pero por otro lado acogemos una lectura de nuestro grupo, es decir, yo soy cristiano y por lo tanto yo no quiero nada con los marroquíes, ¿no? Y eso muchas veces no hay ningún argumento, ningún dato que le dé apoye eso. Entonces yo lo que creo que
que es muy interesante escucharte a la hora de intentar, incluso a la hora de interpretar lo que está pasando, tener una mente más abierta. Y también por otra parte, que quizás sería un poco la pregunta, o una pregunta que a mí se me ha ocurrido mientras estaba escuchándote, que de alguna forma, según lo que tú estás diciendo, mucho, no poco, de nuestra historia canónica está en tenderengue porque no, realmente ni siquiera hay datos que consoliden, ¿no? Que hay un relato establecido y que en parte, o en una gran parte, no en pequeñas, puede que sea discutible, ¿no? Por lo tanto, también eso, a la hora de tensiones religiosas, territoriales, pues también, joder, que deberíamos ser un poquito más flexibles a la hora de pensar en el otro, digamos, quiero que yo. Sí, sí, no, claramente. O sea, hay una interpretación selectiva de la historia, eso es clarísimo. Y lo que pasa es que la historia, lo que se produjo ya ahí se quedó. Es decir, eso Hannah Arendt lo tenía muy claro. Hay que interpretar cada hecho histórico como si nunca pudiera haberse producido de otra manera. Porque como empiece con los ¿y si Napoleón ese día? Entonces ya es cuando la lías. Pero lo curioso es que ideológicamente desde hoy hacemos con los ¿y si? Yo, por ejemplo, ahora una compañera mía islamóloga magnífica del CSIC de Madrid ha conseguido el mayor proyecto europeo para un estudio relacionado con mi campo, el mundo de la islamología. Y a lo que se va a destinar esa burrada de dinero, creo que son varios millones de euros, es al estudio del Corán medieval en Europa. ¿Qué va a acabar concluyendo ese estudio? Pues va a echar tanta luz sobre los Coranes en Europa que va a dar la impresión al musulmán europeo que la presencia de lo árabe en Europa era exclusivamente religiosa. Eso lo he visto yo en Malí. En Malí hay una fundación, Mama Haidara, una fundación saudí, en la curva del Níger, Mauritania, Senegal, Malí, Burkina Faso, que hay mucho material en árabe de la Edad Media, muchos manuscritos andalusíes, entre las cosas, y están digitalizándolos. Pero solo están digitalizando los que tienen contenido religioso. El resto no. De tal manera que el resto no pasará. Y dentro de 50 años, cuando alguien quiera pensar en qué pasaba en Malí en el siglo XVI o XV, estaba todo el mundo rezando siempre. La interpretación actual de la historia es que todo el mundo estaba siempre rezando. Es muy interesante cómo los arqueólogos dedicados a la antigüedad, a la tardoantigüedad y sobre todo a la antigüedad, en el yacimiento magnífico de Dura Europos, están intentando reinterpretarlo todo porque no caben tantos templos en una ciudad. O sea, que cada cosa cuadrada con un pivote, a lo mejor resulta que era recuerdos de caza, pero ahí ya lo interpretas como un altar. Estamos viendo altares permanentemente, es la nueva moda hoy día. Entonces, estamos depilando la historia de todo lo que no sea religioso, y eso es muy peligroso. ¿Y hasta qué punto entonces podríamos conocer lo que pasó? O hasta qué punto lo que conocemos, lo que se sabe, digamos, con evidencia científica de lo que pasó, nos puede ser útil a la hora de mirar hacia atrás o sea, a veces no, supongo que no, del 100% hipotético, muchas veces no se tiene no se llega a un porcentaje muy alto de lo que pasó, ¿no? O sea, sí, yo creo que ahí lo mejor es aceptar una cierta humildad comprensiva, no se va a entender. No se va a entender todo. Por eso a mí lo que me interesa de la historia son los palos en la bicicleta. A mí me interesa que de pronto hay una cosa que choca todo lo demás. Eso me interesa a mí muchísimo. Claro que la pregunta a lo mejor me he equivocado. No es tanto qué porcentaje se sabe, no lo sé, y a lo mejor es indiferente, no es relevante, sino qué uso podemos hacer, por ejemplo, en el año 800, ¿no? El conocimiento que se tenga, será el porcentaje que sea. ¿Cómo lo podemos usar ese conocimiento? ¿Cómo nos nutre ese conocimiento? A lo mejor sabemos que es una parte pequeña de lo que pasó, pero ¿qué utilidad se le puede dar a ese conocimiento? Hombre, lo bueno sería no darle ninguna utilidad, que la historia sirva para comprender lo que pasó. Lo que pasa es que sí es cierto que se va a recuperar todo para darle una proyección futura ideológica. Pero lo que sí es cierto es que si hay un texto que dice que este rezaba y hay otro que dice que eso mismo puede significar que estaba matando un carnero, mantengamos que ya hay dos interpretaciones, no solo una. Eso sería interesante, ¿no? Ya, pero que de alguna forma yo pienso que uno tiene una idea de cómo funcionaban las cosas en el año 800 y uno tiene una idea de cómo funcionaban las cosas en el siglo I, ¿no? Entonces, ese esquema que uno puede tener en la cabeza,
pueden ser como modelos, ¿no? Como paradigmas que de alguna forma nos permitan pensar y ser útiles, ¿no? Como decir, no funcionamos nosotros ahora igual que antes, pero a lo mejor alguna herramienta que tenían antes nos puede servir ahora. Eso en el mundo del derecho está clarísimo. La historia debe interpretarse a beneficio de inventario. Cuando tú heredas y no sabes lo que has heredado, dices a beneficio de inventario. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver si son peor las cargas que estoy heredando que los bienes que estoy heredando. Entonces, yo voy a aceptarlo si me sirve. La historia tiene que ser así de neutra y de fría. Vamos a ver, hay un astrolabio en árabe en el laboratorio de Kepler. Esto significa algo muy concreto. Interpreta esa concreción. Y ya está, ¿no? Ahora, hoy día lo que diríamos es que Kepler era musulmán. Al wujud. No sé si hay alguna pregunta. Decano. El decano. En realidad no añado nada nuevo, pero era una cosa que tenía que ver un poco con lo que estamos hablando. Yo recuerdo que hace un año o un año y pico, con un personaje, no voy a decir el nombre, muy destacado de nuestra transición, bueno, comiendo con él, tomando un día, le dije, oye, explícanos entonces cómo fue eso de la transición. Dice, bueno, pues mira, se dicen muchas cosas, se defienden muchos modelos, pero yo te digo una cosa, aquello fue un milagro y nadie sabe todavía cómo fue. O sea que os digo un poco porque hoy hay centenares de libros sobre el tema, en favor, en contra, sin pronunciarse, pero lo que se vivió en ese momento, y algunos ya empezábamos a tener conciencia de la historia, en aquel momento estaba uno sumergido en esa eterna presencialidad del momento actual y es incapaz de verlo. O sea, hay que verlo mucho después, ¿no? Entonces está ahí, en la ciencia del historiador, en la buena voluntad del historiador y en el método histórico filológico también, el buen hacer o el mal hacer. Y hay mucho que cuidar en estos campos, ¿no? Sí. Ahí hay algo muy interesante, eso lo dice mucho Daniel Boyarin, que es un colega de hebreo de la Universidad de California. Dice, nosotros en las humanidades no podemos ser científicos, podemos jugar o podemos interpretar un cierto método científico, pero no podemos ser científicos como lo es un químico. Pero tenemos que ser honrados. Es decir, utilizar el método científico y el resultado que te dé tienes que aceptarlo. No puedes decir, oye, este lo tacho y pongo el siguiente, ¿no?